Hola, soy el profe Homero y en este video hablaremos sobre conversiones en el Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades contempla muchas magnitudes que se pueden medir, pero las más importantes son la longitud, que se mide en metros, abreviado con una m, la masa, que se mide en gramos, abreviado con una g, el tiempo, que se mide en segundos, abreviado con una s, la corriente eléctrica se mide con amperes, abreviado con una letra A mayúscula. La temperatura se mide en kelvins, abreviado con una K mayúscula también. La cantidad de materia se mide en mol. Y la intensidad luminosa se mide en candela, abreviado CD. Pero para expresar menores o mayores cantidades de estas magnitudes, existen los submúltiplos y los múltiplos. Los submúltiplos se utilizan para cantidades muy pequeñas y los múltiplos para cantidades muy grandes. Y se pueden unir con cualquiera de las unidades de medida de las magnitudes mencionadas. Por ejemplo, si unimos pico con la unidad de longitud, se forma la palabra picómetro y la abreviatura pm, que es la unión de las abreviaturas de estos dos elementos, y representan un billonésimo de metro. Podemos unir otro submúltiplo que sería milímetro, que representa una milésima de metro, o bien un múltiplo, por ejemplo el kilo, que al juntarlo con la unidad de longitud se forma la palabra kilómetro, abreviado km, que representa 1000 metros. Creo que es una cantidad con la que todos estamos familiarizados. También podemos utilizar otras magnitudes, por ejemplo la de masa, formando en este caso la palabra miligramo, que representa una milésima de gramo y se abrevia como mg. Como vimos anteriormente, es la unión de las abreviaturas de ambos elementos. También podemos utilizar cualquier otro múltiplo, en este caso el kilo, formando kilogramos, que son 1000 gramos. También podemos ver que si unimos pico con la de longitud se forma un picómetro, que nos serviría para medir, por ejemplo, la longitud de un átomo de carbono, que es muy pequeño, que sería de 340 picómetros. También podríamos utilizarlo con tiempo para medir milisegundos, que sería la cantidad de tiempo que tardarían en llegar la información de tu computadora al servidor y de regreso. También podríamos utilizar múltiplos con cualquiera de las magnitudes, por ejemplo la de temperatura, en este caso formando la palabra kilokelvin, que nos ayudaría a representar números como por ejemplo la temperatura del Sol, que sería de 5.7 kilokelvins. Veamos ahora qué podemos representar con cada uno de estos submúltiplos y múltiplos. Para los siguientes ejemplos utilizaremos la magnitud de longitud, que se mide en metros, para poder comprenderlo de una mejor manera. El submúltiplo pico nos ayudaría a representar números tan pequeños como el largo de un átomo. El submúltiplo nano, cosas tan pequeñas como el largo de un virus. El submúltiplo micro, cosas tan pequeñas como el largo de una célula. El submúltiplo mili, para objetos tan pequeños, por ejemplo, como un grano de sal que mide de diámetro 1 milímetro. El submúltiplo centi, medida que podemos encontrar en nuestros instrumentos de medición en las clases, por ejemplo una regla que está medida en centímetros. El submúltiplo deci nos podría ayudar a medir cosas un poquito más grandes ya, como por ejemplo el diámetro de una pelota de tenis. Y lo siguiente sería el metro, que usamos como referencia, sería la unidad, ¿sí? Ahora pasando a los múltiplos. Deca nos ayudaría a medir cosas tan grandes, por ejemplo una ballena, que mediría 3 decámetros. Pasamos a hecto, que nos ayudaría a medir cosas como un terreno, que se mide en hectómetros o bien conocidos como hectáreas. Kilo nos ayudaría a medir, por ejemplo, kilómetros de una carretera. Mega nos ayudaría a medir distancias tan grandes como por ejemplo la longitud de un país, que sería 3.2 megámetros. Ahora pasamos a el múltiplo giga, que nos ayudaría a medir distancias tan grandes como por ejemplo la distancia entre Marte y la Tierra, que es de 102 gigámetros. Y por último, tera, una medida tan grande que nos ayudaría con distancias interplanetarias, como por ejemplo entre Saturno y el Sol existen 4.5 terámetros. Si necesitamos convertir entre diferentes unidades, algo que podemos realizar es lo siguiente. Podemos ordenar los múltiplos y submúltiplos de la siguiente manera. Empezando por los kilos, que representa 1000, seguido de hecto, que representa 100, deca, que representa 10, y la unidad al centro.
deci, que representa una décima, centi, que representa una centésima, y mili, que representa una milésima. De tal manera que sea fácil desplazarnos de un número mayor a menor multiplicando por 10 y de un número menor a mayor dividiendo entre 10. Cada vez que pasemos por una unidad diferente, simplemente multiplicaremos o dividiremos por 10. Por ejemplo, 3.2 kilómetros a hectómetros. Primero ubicamos los kilómetros y luego los hectómetros. Y vemos que están uno al lado del otro, es decir, solo nos vamos a mover una posición. Por lo tanto, multiplicaremos solo por 10. 3.2 por 10 nos da 32 hectómetros. Veamos otro ejemplo. Tenemos 5.1 hectogramos que vamos a pasar a gramos. Ubicamos los hectogramos en esta posición y los gramos aquí, ya que son la unidad. Nos damos cuenta que tendríamos que movernos dos veces para llegar de un punto al otro. Por lo tanto, multiplicaremos por 10 dos veces, quedando 5.1 hectogramos como 510 gramos. Ahora, para pasar 4.8 litros a mililitros. Primero ubicamos el punto de partida, que son las unidades, 4.8 litros, y los mililitros quedarán en esta posición. Puedes darte cuenta que vamos a hacer 3 saltos de una unidad a otra, 1, 2 y 3. Es decir, 4.8 por 10, 3 veces. Esto nos va a dar un resultado de 4.800 mililitros. Si queremos pasar 6.3 centilitros a litros, vamos a ubicar primero el punto de partida, que son los centilitros, justo aquí, y el litro, que sería la unidad. Ahora nos vamos a estar desplazando de una unidad menor a una mayor, por lo tanto vamos a dividir una y dos veces, quedando el resultado como 0.063 litros, o bien 63 milésimos de litro. Para pasar 7.8 gramos a kilogramos, primero ubicamos el punto de partida, que sería la unidad, y los kilogramos estarían justo aquí. Por lo tanto, vamos a saltar 3 veces. Es decir, vamos a dividir entre 10 3 veces, quedando el resultado como 0.0078 kilogramos. Ahora bien, cuando hablamos de unidades cuadradas, es decir, unidades de área, por ejemplo, en el caso de la longitud, si queremos pasar de una unidad a otra, tendríamos que multiplicar por 100 si pasamos de un mayor a un menor y dividir entre 100 si es que estamos pasando de uno menor a uno mayor. Pero veamos unos ejemplos. Si vamos a pasar 6.3 centímetros cuadrados a metros cuadrados, tendríamos que desplazarnos dos veces, por lo tanto en este caso vamos a dividir entre 100 dos veces, quedando el resultado como 0.0063 metros cuadrados. Podemos expresarlo también como notación científica para que sea más fácil de leer: 6.3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, si queremos pasar 7.8 decímetros a milímetros cuadrados, tendríamos que desplazarnos dos veces de una unidad mayor a una menor. De modo que multiplicamos por 100 dos veces, quedando el resultado como 78.000 milímetros cuadrados. Ahora, si lo que estamos convirtiendo son unidades cúbicas, es decir, volúmenes en el caso de longitudes, vamos a multiplicar por 1000 cuando pasemos de un número mayor a uno menor, y dividir entre 1000 si pasamos de uno menor a uno mayor. Por ejemplo, tenemos 6.3 centímetros cúbicos que queremos pasar a metros cúbicos. Es decir, nos vamos a desplazar dos unidades, dividir por 1000 dos veces. En este caso, que los números quedan ya muy grandes, podemos apoyarnos de lo siguiente. Como estamos multiplicando y dividiendo solo por 1000 o múltiplos de 10, podemos desplazar simplemente el punto decimal. Vamos a desplazar el punto 6 veces. Y rellenamos los espacios con ceros y movemos el punto decimal, quedando como sigue, o bien expresado en notación decimal: 6.3 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. De igual manera, si queremos pasar 4.25 hectómetros cúbicos a metros cúbicos, ubicamos
cuál va a ser el movimiento y vemos que nos desplazamos 2 veces. Vamos a multiplicar por 1000 2 veces. Es decir, podemos correr el punto 6 veces, ¿verdad? 3 veces del primer 1000 y otras 3 veces del segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedando el número como 4.250.000 metros cúbicos. 4.25 por 10 a la 6 metros cúbicos. Si quieres practicar un poco, te dejo los siguientes ejercicios. Eso ha sido todo por este video, te agradezco enormemente tu visita. Recuerda que si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Si hay algún tema en particular que te gustaría ver o alguna duda que quieras resolver, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.